¿Alguna vez te has preguntado cómo el estoicismo podría estar relacionado con la vida sexual? ¿Qué secretos podría revelarnos esta filosofía en un ámbito tan íntimo de nuestra vida? En este video vamos a explorar justamente estas preguntas. Encontrar el equilibrio en la vida sexual con el estoicismo. El estoicismo es una filosofía que subraya la importancia de encontrar un equilibrio en la vida y mantenerlo. Este equilibrio es necesario para que una persona viva de manera saludable tanto física como mentalmente. La perspectiva estoica sostiene que la vida sexual también forma parte de este equilibrio. Los deseos y relaciones sexuales son parte de la naturaleza humana, pero los estoicos argumentan que estos deseos y relaciones deben ser gestionados bajo la guía de la razón y la virtud. Los estoicos creen que encontrar un equilibrio en la vida sexual es crucial para mantener la salud mental y llevar una vida virtuosa. En la filosofía estoica, el control y la gestión de los deseos sexuales se considera clave para llevar una vida virtuosa. Este control no significa que los deseos sexuales deban ser completamente reprimidos. Más bien, deben ser dirigidos de manera racional. Los estoicos aceptan que la sexualidad es un componente natural y necesario de la vida humana, pero sostienen que este componente no debe vivirse de una manera que comprometa los valores morales y el equilibrio mental de la persona. La sexualidad, desde la perspectiva estoica, debe ser una experiencia que añada significado y profundidad a la vida de una persona. Pero esta experiencia no debe alejar a la persona de una vida virtuosa. Encontrar un equilibrio en la vida sexual está estrechamente relacionado en el pensamiento estoico con la capacidad de una persona para dominarse a sí misma. Los estoicos creen que la capacidad de una persona para controlar sus deseos e impulsos fortalece su libre albedrío y su razón. En este contexto, el control de los deseos sexuales aumenta la capacidad de la persona para conocerse y dirigirse a sí misma. Los estoicos argumentan que perseguir ciegamente los deseos sexuales puede convertir a la persona en esclava de placeres temporales, mientras que controlar y dirigir estos deseos la llevará a una vida más equilibrada y satisfactoria. En el pensamiento estoico, la sexualidad no se considera solo un placer físico, sino también una parte del desarrollo espiritual y emocional de una persona. Por lo tanto, se enfatiza que la sexualidad debe vivirse no solo para la satisfacción física, sino también para establecer una conexión espiritual profunda y desarrollar una comprensión mutua. Los estoicos creen que, si la sexualidad se vive de esta manera, aporta un mayor significado y satisfacción a la vida de una persona. Encontrar un equilibrio en la vida sexual, en este sentido, requiere que se satisfagan las necesidades tanto físicas como espirituales de una persona, pero de manera que no amenace su vida virtuosa. El enfoque estoico de la vida sexual también incluye la consideración de las responsabilidades sociales del individuo. Los estoicos argumentan que una persona debe ser respetuosa y justa con los demás en su vida sexual. Esto requiere que la persona tenga en cuenta los derechos y sentimientos de los demás al satisfacer sus propios deseos. Los estoicos creen que las relaciones sexuales deben basarse en el respeto mutuo, la comprensión y la honestidad. De esta manera, la vida sexual trasciende la satisfacción individual y se convierte en parte de las relaciones sociales. En resumen, el estoicismo sostiene que encontrar un equilibrio en la vida sexual es importante para la salud física y mental de una persona. La gestión racional de los deseos sexuales permite que el individuo establezca relaciones saludables y equilibradas consigo mismo y con los demás.
Los estoicos aceptan la sexualidad como una parte natural e importante de la vida, pero creen que esta parte no debe alejar a la persona de la virtud. Encontrar un equilibrio en la vida sexual es, en el pensamiento estoico, la clave para llevar una vida virtuosa y para el completo autocontrol del individuo. Métodos estoicos para manejar los deseos sexuales. El estoicismo ofrece una disciplina estricta en cuanto al control de los impulsos emocionales y corporales del ser humano. En el núcleo de esta filosofía se encuentra la gestión y control de las emociones y deseos. Los deseos sexuales son uno de los impulsos más poderosos de la naturaleza humana, y los estoicos han reflexionado profundamente sobre cómo estos impulsos deben integrarse en la vida de una persona. Según ellos, los deseos sexuales poseen una fuerza inmensa que puede desviar al ser humano de su camino correcto y dificultar su capacidad para llevar una vida virtuosa. Por esta razón, los estoicos han desarrollado estrategias específicas para enfrentar los deseos sexuales. Los estoicos aceptan que los deseos sexuales son completamente naturales, pero creen que estos deseos deben ser controlados y dirigidos de manera adecuada. Esto no solo implica reprimir estos impulsos, sino también controlarlos y orientarlos hacia un propósito superior y virtuoso. Los deseos sexuales, si no se controlan, pueden llevar al individuo a perseguir placeres a corto plazo, lo que a largo plazo puede poner en peligro su paz interior y felicidad. Por lo tanto, los estoicos defienden que los deseos sexuales deben ser gestionados bajo la guía de la razón. En la filosofía estoica, el control de los deseos sexuales es posible a través de la capacidad del individuo para gobernarse a sí mismo mediante la razón y la sabiduría. Si bien los deseos sexuales forman parte de la naturaleza humana, según los estoicos, perseguir estos deseos de manera descontrolada puede alejar al ser humano de una vida virtuosa. Por esta razón, los estoicos creen que contener estos deseos aumentará el control del individuo sobre su propia vida y lo llevará a un estilo de vida más equilibrado. En este contexto, el estoicismo enseña que los impulsos sexuales deben ser controlados, ya que pueden llevar al ser humano al error y desviarlo de una vida moral. Los filósofos estoicos sostienen que una manera de enfrentar los deseos sexuales es dirigir estos deseos hacia objetivos significativos y virtuosos. Esto implica canalizar la energía sexual hacia actividades creativas, intelectuales o socialmente beneficiosas. Por ejemplo, Epicteto subraya que los deseos sexuales pueden agotar la energía mental y física del ser humano, por lo que esta energía debe ser dirigida hacia una dirección más significativa y duradera. Este enfoque sugiere que, en lugar de simplemente buscar la satisfacción de los deseos sexuales, el individuo debe utilizar estos deseos para servir a un propósito superior. Para los estoicos, manejar los deseos sexuales también es un camino hacia la libertad interior. Esta libertad consiste en no ser esclavo de los propios deseos y adquirir la capacidad de controlarlos. Los estoicos argumentan que la verdadera libertad se encuentra en controlar y gestionar los deseos en lugar de dejar que éstos tengan el control. Esta libertad interior está estrechamente relacionada con la capacidad del ser humano para controlar no solo sus deseos sexuales, sino también todos los impulsos emocionales y corporales. En conclusión, los métodos estoicos para manejar los deseos sexuales tienen como objetivo que el ser humano logre un control total sobre sí mismo y alcance la paz interior. Los deseos sexuales son un poderoso impulso en la naturaleza humana,
Pero según la perspectiva estoica, estos impulsos deben ser controlados y dirigidos hacia una vida virtuosa. Los estoicos creen que este método ayudará al ser humano a alcanzar una verdadera libertad y experimentar una sensación de satisfacción más profunda. Gestionar las pasiones, una perspectiva estoica. El estoicismo es una filosofía que busca mantener bajo control las pasiones y emociones más fundamentales del ser humano. Esta filosofía sostiene que las pasiones y deseos son fuerzas que pueden perturbar la paz interior de una persona. Según la perspectiva estoica, perseguir las pasiones de manera desenfrenada puede desviar al individuo de su camino correcto y dificultar una vida virtuosa. Por lo tanto, la gestión de las pasiones es un aspecto central del pensamiento estoico. Las pasiones, según la visión estoica, son sentimientos innatos que el ser humano posee por naturaleza. Sin embargo, el exceso y la liberación descontrolada de estos sentimientos pueden alejar al individuo de su paz interior. Los estoicos subrayan en este punto la importancia de actuar bajo la guía de la razón. El control de la razón libera al ser humano de la esclavitud de sus pasiones y deseos y lo conduce a una vida más equilibrada. En particular, pasiones poderosas como la sexualidad son áreas que, para los estoicos, deben gestionarse con cuidado. La sexualidad se considera uno de los impulsos fundamentales del ser humano, pero la perspectiva estoica aboga por la necesidad de refrenar y dominar este impulso. Porque la sexualidad, si no se controla, puede llevar al individuo a perseguir placeres a corto plazo y poner en peligro su felicidad a largo plazo. Los estoicos sostienen que estos placeres son temporales y engañosos, y que la verdadera satisfacción se alcanza a través de una vida virtuosa. Los filósofos estoicos argumentan que una forma de gestionar las pasiones es transformarlas en lugar de reprimirlas. Esta transformación implica dirigir las pasiones hacia objetivos más elevados y significativos. Por ejemplo, en lugar de buscar la satisfacción de los deseos sexuales, redirigir esta energía hacia esfuerzos creativos o intelectuales puede contribuir tanto a la salud mental como física de una persona. Los estoicos proponen estas estrategias para evitar que las pasiones desvíen al individuo por caminos incorrectos. En este contexto, el estoicismo no propone que el ser humano elimine por completo sus pasiones. En cambio, aconseja que estas pasiones se gestionen sabiamente y se utilicen para fines más virtuosos. Las pasiones, cuando se canalizan correctamente, pueden hacer que el individuo se desarrolle y le otorguen un significado más profundo. Sin embargo, si se persiguen de manera incontrolada e inconsciente, pueden sumir la vida de una persona en el caos. Para los estoicos, lo importante es encontrar este equilibrio y evitar que las pasiones afecten negativamente la vida. En conclusión, la gestión de las pasiones en el estoicismo es esencial para preservar la paz interior del individuo y llevar una vida virtuosa. Esta gestión no requiere la represión de las emociones, sino su dirección consciente. Según la perspectiva estoica, la verdadera libertad se alcanza controlando las pasiones y viviendo bajo la guía de la razón. Entre placer y equilibrio, vida sexual según los principios estoicos. El estoicismo es una filosofía que pone en primer plano el equilibrio y la virtud en la vida humana. Esta filosofía ofrece una comprensión profunda de cómo debe establecerse la relación entre placer y equilibrio, especialmente en la vida sexual. Según los estoicos, la sexualidad es parte de la naturaleza humana, pero lo que importa es cómo gestionar esta naturaleza de manera que esté en armonía con una vida equilibrada y virtuosa. Los estoicos
sostienen que la satisfacción de los deseos sexuales puede perturbar el equilibrio mental de la persona y llevarla a perseguir placeres temporales. Por lo tanto, encontrar un equilibrio en la vida sexual, según los principios estoicos, requiere establecer un equilibrio entre el placer y la virtud. En la filosofía estoica, los placeres sexuales se consideran impulsos poderosos que deben ser controlados. Los estoicos enfatizan que el placer puede ser efímero y engañoso. Por lo tanto, en lugar de buscar estos placeres, la persona debe centrarse en una felicidad más duradera y significativa. La sexualidad no debe considerarse solo como un medio de satisfacción física, sino también como un elemento que apoya el crecimiento espiritual del individuo. En este sentido, el control de los placeres sexuales significa que la persona logra un control completo sobre sí misma y utiliza este control en servicio de una vida virtuosa. Los estoicos aceptan que los deseos sexuales son naturales, pero argumentan que estos deseos no deben perturbar el equilibrio en la vida. Los deseos sexuales, si no se controlan, pueden llevar a la persona a perseguir placeres a corto plazo y afectar su bienestar espiritual a largo plazo. Por lo tanto, los estoicos subrayan la necesidad de gestionar sabiamente los deseos sexuales. Esta gestión no significa reprimir completamente los deseos, sino dirigirlos hacia un propósito superior. Según la perspectiva estoica, la sexualidad no es solo una necesidad física, sino también una experiencia espiritual que debe vivirse de manera que contribuya al crecimiento espiritual de la persona. El enfoque estoico de la sexualidad busca que la persona alcance la libertad espiritual a través del control de sus deseos corporales. Esto significa que los deseos sexuales no deben tener dominio sobre la persona y que ella no debe convertirse en esclava de estos deseos. Los estoicos sostienen que la verdadera libertad radica en la capacidad de la persona para controlar sus propios deseos e impulsos. Perseguir ciegamente los deseos sexuales puede llevar a la persona a satisfacciones temporales y a búsquedas interminables. Por lo tanto, la filosofía estoica enseña que los deseos sexuales deben ser dirigidos bajo la guía de la razón y la virtud para que la persona encuentre la verdadera paz interior. Para los estoicos, la sexualidad también es un ámbito en el que el respeto mutuo y la comprensión son fundamentales. Los estoicos creen que las relaciones sexuales no deben ser solo un medio de satisfacción física, sino que también deben representar la expresión de un vínculo profundo entre dos personas. La honestidad, el respeto y la comprensión mutua en las relaciones sexuales son valores estoicos. Estos valores profundizan el papel de la sexualidad en la vida humana y la convierten en una experiencia que va más allá del placer físico. Los estoicos creen que, si la sexualidad se vive de esta manera, contribuirá al crecimiento espiritual de la persona y dará sentido a su vida. En resumen, la sexualidad en el estoicismo es de gran importancia para mantener el equilibrio físico y mental. El control y la gestión de los deseos sexuales son necesarios para que la persona mantenga tanto la salud física como la mental. Los estoicos ven el control de los deseos sexuales como una forma en que la persona puede lograr un control completo sobre sí misma y utilizar este control en servicio de una vida virtuosa. De esta manera, la sexualidad se convierte en un elemento que da significado y profundidad a la vida de la persona, y no solo en un medio de satisfacción física, sino en un propósito superior. Armonía entre el cuerpo y el alma, enseñanzas del estoicismo.
El estoicismo es una filosofía que aboga por que el ser humano viva en equilibrio y armonía tanto a nivel corporal como espiritual. Este equilibrio es clave para los estoicos, ya que si uno de estos aspectos prevalece sobre el otro, puede desviar al individuo de la paz interior y de una vida virtuosa. Según los estoicos, cuerpo y alma están interconectados, y un desequilibrio en uno afectará inevitablemente al otro. Por lo tanto, la armonía entre cuerpo y alma es la base de una vida saludable y equilibrada. Los estoicos subrayan la importancia de ser consciente de los deseos y necesidades físicas, pero sostienen que éstas no deben perturbar el equilibrio espiritual. Dar demasiada importancia a las demandas del cuerpo puede llevar a la persona a centrarse únicamente en placeres efímeros y obstaculizar su desarrollo espiritual. El estoicismo sugiere controlar los deseos corporales y orientarlos hacia la consecución de una vida virtuosa. De este modo, las demandas del cuerpo se alinean con los objetivos del alma y se hace posible una vida equilibrada. Para los estoicos, el desarrollo del alma debe situarse por encima de los deseos y necesidades del cuerpo. Vivir de manera virtuosa es el objetivo principal de la filosofía estoica, y esto se logra controlando los deseos corporales. El alma debe servir a un propósito superior, independiente de las necesidades materiales y temporales del cuerpo, es decir, debe buscar la virtud. En este contexto, el estoicismo subraya la superioridad del alma y prioriza el crecimiento espiritual sobre los placeres corporales. Sin embargo, esto no significa que se deba descuidar el cuerpo. Al contrario, la salud del cuerpo es un factor importante que contribuye al bienestar espiritual. Los estoicos creen que la armonía entre cuerpo y alma es crucial para la salud y la felicidad general del individuo. El alma puede controlar y dirigir las necesidades del cuerpo, pero también debe asegurarse de que el cuerpo se mantenga saludable. Un cuerpo sano ayuda a que el alma sea fuerte y resiliente. Por esta razón, los estoicos creen que cuidar la salud física también contribuye a la salud mental. Esta interacción mutua entre cuerpo y alma mejora el bienestar general del ser humano y le permite llevar una vida más equilibrada. Las enseñanzas del estoicismo sobre la armonía entre cuerpo y alma son especialmente relevantes en el mundo moderno. Hoy en día, las personas tienden a enfocarse excesivamente en satisfacer sus deseos corporales, lo que puede llevar a desequilibrios espirituales. La filosofía estoica propone reconocer las necesidades y deseos del cuerpo, pero equilibrarlos con los objetivos espirituales. Esto permite que tanto el cuerpo como el alma funcionen de manera saludable y armoniosa. La salud del cuerpo contribuye a la paz interior del alma, mientras que la orientación del alma hacia metas virtuosas otorga al ser humano un sentido de propósito y satisfacción más allá de los placeres temporales del cuerpo. En resumen, el estoicismo busca establecer un equilibrio armonioso entre el cuerpo y el alma. Esta armonía ayuda al ser humano a llevar una vida saludable y equilibrada tanto física como espiritualmente. Los estoicos subrayan la importancia de ser consciente de las necesidades y deseos del cuerpo, pero rechazan que estos deseos guíen la vida. De esta manera, el ser humano puede vivir una vida armoniosa y equilibrada, disfrutando verdaderamente de la virtud y de una existencia significativa. Placer y virtud, el delicado equilibrio del estoicismo. El estoicismo es una filosofía que cuestiona el lugar de los placeres y las alegrías en la vida humana. Según los estoicos, los placeres y las alegrías son parte de la naturaleza humana, pero si no se controlan, pueden llevar al ser humano por caminos equivocados. Por esta razón, el estoicismo considera que mantener un delicado equilibrio entre placer y virtud es uno de los objetivos más importantes de la vida. El placer
Desde la perspectiva estoica, se considera a menudo como un gozo temporal, y esta temporalidad puede amenazar la paz interior y la felicidad del ser humano. Los estoicos aceptan que el ser humano tiende naturalmente a buscar el placer, pero creen que perseguir estos placeres a largo plazo puede perturbar el equilibrio interior del individuo. Buscar el placer puede alejar al ser humano de una vida virtuosa y arrastrarlo a una búsqueda superficial y efímera de satisfacción. El estoicismo enseña que el ser humano no debe buscar el placer, sino más bien adoptar una vida virtuosa. La virtud es, para los estoicos, el único camino a través del cual el ser humano puede alcanzar la verdadera felicidad y la paz interior. En este contexto, la virtud debe reemplazar al placer, ya que la virtud protege al ser humano de los placeres efímeros y le ofrece una satisfacción duradera. Desde la perspectiva estoica, el control de los placeres se logra a través de la razón y la sabiduría. Los estoicos creen que el ser humano debe actuar en todo momento bajo la guía de la razón. Esto es especialmente cierto en situaciones donde los placeres y deseos deben ser controlados. Un ser humano que actúa bajo la guía de la razón no será esclavo de sus placeres. Más bien, puede poner esos placeres al servicio de una vida virtuosa. Los estoicos sostienen que vivir bajo la guía de la razón fortalecerá al ser humano tanto física como espiritualmente. Mantener este equilibrio entre placer y virtud es uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica. Los estoicos creen que los placeres, que son una parte inevitable de la vida, no deben debilitar la razón y la voluntad del ser humano. Por lo tanto, en lugar de buscar los placeres, es importante mantenerlos bajo control y dirigirlos hacia un propósito virtuoso. Los estoicos creen que perseguir los placeres puede engañar al ser humano y alejarlo de la verdadera felicidad. Según ellos, vivir una vida virtuosa puede proteger al individuo de tales trampas. Por ejemplo, para comprender cómo los estoicos abordan el tema de los placeres, podemos observar las enseñanzas de Epicteto. Epicteto acepta que los placeres y deseos son parte de la naturaleza humana, pero sostiene que estos deseos deben ser controlados. Según él, la verdadera libertad del ser humano radica en ser independiente de tales deseos. Buscar el placer puede alejar al ser humano de la virtud y esclavizarlo. Por esta razón, Epicteto enfatiza que, para que el ser humano pueda preservar su libertad interior, debe moderar sus placeres y adoptar la razón como guía. En resumen, la visión estoica del equilibrio entre placer y virtud puede ayudar al ser humano a comprender qué es realmente importante en la vida. Los placeres, cuando se controlan, pueden llevar al ser humano a una vida virtuosa y ofrecerle una paz duradera. Sin embargo, cuando estos placeres no se controlan, pueden desviar al individuo por caminos erróneos y alejarlo de la verdadera felicidad. Para los estoicos, lo importante es encontrar este equilibrio y vivir la vida bajo la guía de la razón y la virtud, la disciplina interior del estoicismo y la energía sexual. El estoicismo es una filosofía que se centra en controlar la propia vida y gestionar las reacciones emocionales. En el núcleo de esta filosofía se encuentra la capacidad del individuo para ser independiente de las influencias externas y mantener un equilibrio interior. La energía sexual es un tema frecuentemente abordado en el estoicismo, ya que es una de las fuerzas más poderosas del ser humano y puede ser difícil de controlar. Los estoicos aceptan los deseos sexuales como una experiencia natural del ser humano, pero creen que perseguir estos deseos de manera desenfrenada
puede alejar al individuo de la verdadera felicidad. Según ellos, el control de los deseos y la búsqueda exclusiva de una vida virtuosa son la clave para alcanzar una verdadera paz interior. La energía sexual se considera una fuerza que debe ser controlada. Esta energía debe dirigirse hacia un objetivo virtuoso. Por ejemplo, para los estoicos, la satisfacción inmediata de los deseos sexuales es una fuente de felicidad temporal y engañosa. Estos placeres, a largo plazo, pueden llevar a la inquietud interior y alejar al individuo de servir a un propósito superior. Los estoicos proponen redirigir esta energía hacia objetivos más virtuosos y significativos en lugar de perseguir los deseos. De este modo, la persona puede liberarse de la esclavitud de sus deseos y experimentar una satisfacción más profunda. En el estoicismo, la energía sexual no solo se ve como algo que debe ser reprimido, sino también como una fuerza que debe ser dirigida y transformada. Los estoicos creen que redirigir esta energía hacia esfuerzos creativos, productivos o intelectuales puede contribuir tanto a la salud física como mental del individuo. Esto también está en consonancia con el principio de la vida virtuosa en el estoicismo, ya que una vida virtuosa no solo implica controlar nuestros impulsos, sino también utilizarlos para servir a un propósito superior. En conclusión, en el estoicismo, la energía sexual se considera una fuerza que, cuando se gestiona correctamente, puede aportar significado y equilibrio a la vida de una persona. Sin embargo, si esta energía no se controla y se vive solo en busca de placer, puede alejar al individuo de su paz interior y de una vida virtuosa. Para los estoicos, lo importante es cómo utilizamos esta energía y hacia qué objetivos la dirigimos. Encontrar el equilibrio en todos los aspectos de la vida es una verdadera fuente de paz y felicidad. La filosofía estoica nos ayuda a alcanzar este equilibrio y a preservar tanto nuestra salud física como mental. Al adoptar la virtud y la razón como guías en todos los aspectos de la vida, incluida la sexualidad, podemos vivir una vida más significativa y satisfactoria. Recuerda que la verdadera libertad y felicidad provienen de nuestra capacidad para gestionar nuestros deseos. Esfuérzate por vivir una vida equilibrada y virtuosa en este camino. Gracias.